Conformado de chapa. La materia se llama tecnología de la fabricación. El tema a desarrollar es la embutición. Somos el grupo número 6, integrada por Pimentel Carlos, Tolaba Juan y quien habla, Tolaba Cintia. La embutición profunda es un proceso de conformado plástico para la chapa metálica. Esta operación consiste en transformar una chapa metálica plana en una pieza tridimensional. Si la profundidad de la pieza embutida es mayor que su diámetro, el proceso es llamado embutición profunda. Entonces decimos que la embutición profunda consiste en la obtención de piezas huecas con forma cóncava mediante la combinación de condiciones de tracción y compresión, a través de herramientas como el punzón, la matriz, el pisador, que moldea la chapa hasta obtener la forma deseada. Bueno, ahí estamos mostrando un video del proceso de embutición profunda. El proceso de embutición profunda es el método en el cual uno coloca la pieza bruta de lámina redonda sobre un dado abierto circular y se afianza en su lugar con un sujetador. El punzón corre hacia abajo y empuja la lámina dentro de la cavidad para formar una taza o depresión. Las variables importantes en la embutición profunda son las propiedades de la lámina metálica, la relación entre el diámetro de la pieza bruta, denominada como DO, el diámetro del punzón, denominada como DP, la holgura entre el punzón y el dado, denominada como C, el radio del punzón como RP, el radio de tangencia como RD, y la fuerza en el sujetador del material en bruto, y la fricción y la lubricación que va a tener. Después tenemos la capacidad de embutición profunda. En una operación de embutición profunda, la generación de defectos suele deberse al adelgazamiento de la pared de la depresión, debido a los grandes esfuerzos longitudinales de tensión. La lámina debe resistir el adelgazamiento bajo los esfuerzos de tensión en la pared de la taza. La capacidad de embutición profunda se valora con la relación de límite de embutición, que se define como la relación entre el diámetro máximo de la lámina bruta y el diámetro del punzón. Decimos que es DO sobre DP. El que la lámina se puede embutir en forma profunda para crear una taza redonda es función de la anisotropía normal, denominada como R del metal. Se define como las deformaciones reales, las deformaciones en anchura entre la deformación del espesor. Y ahí tenemos que R es igual a EW sobre ET. La práctica de embutición profunda. Se escoge la presión del sujetador del material blanco para que sea de 0,7 a 1% la suma de la resistencia de la fluencia y la resistencia última del material laminado. Las holguras suelen ser entre 7 a 14% mayores que el espesor de la lámina. Con frecuencia es necesario emplear cordones de estampado para controlar el flujo de la pieza. Entonces decimos que uno de los procesos es el planchado. Si la holgura es grande, la depresión embutida tendrá paredes más gruesas que su borde en su base. La razón es que el borde consiste en material precedente del diámetro exterior de la lámina bruta, que se reduce más que el de la forma del resto de la pared. En consecuencia, la depresión tendrá espesor no uniforme. Ahí, como mostramos en la imagen, pasamos a la reembutición. Los recipientes o contenedores muy difíciles de embutir en una operación suelen pasar por una reembutición. Por la constancia del volumen, la depresión de embutición se alarga a medida que se vuelve a embutir a diámetros más pequeños. Ahí tenemos el proceso y al lado la pieza que más o menos uno puede obtener.
La embutición sin sujetador de material en bruto. También se puede hacer una buena embutición profunda sin un portapiezas, siempre que la lámina metálica sea lo suficientemente gruesa para evitar los pliegues, o sea, ciertas deformaciones. Entonces tenemos que DO, que ya lo dijimos arriba y lo definimos, menos DP tiene que ser menor que 5T, en donde T es el espesor de la lámina. El realzado, también denominado como reempujado, es una operación que consiste en embuticiones superficiales o moderadas hechas con dados machos y hembras correspondientes. Se usa principalmente para dar rigidez a tableros planos, así como para decoración. Decimos entonces que la lubricación se debe mantener el mínimo de lubricación del punzón porque la fricción entre este y la depresión formada mejora la capacidad de embutición. Los lubricantes de uso común son los aceites minerales, soluciones de jabón y emulsiones para trabajo duro. Por último, tenemos que las herramientas y equipo para embutir son los aceros para herramientas y fundiciones de hierro, aunque también carburos y plástico. El equipo para la embutición profunda suele ser una prensa hidráulica de doble acción o una prensa mecánica. Ahí tenemos un ejemplo de una máquina que se utiliza para este proceso. Pasamos a mi compañero. Continuando con el tema conformado de chapa, procedemos a hablar del conformado con hule o caucho. El conformado con hule se realiza en prensas convencionales, pero las herramientas que se usan son de un elemento flexible. Existen dos procesos que usan hoy estos materiales. El primero es el proceso wearing, que se ve en el costado izquierdo de la diapositiva, que usa un cojín de caucho u otro material flexible para formar la lámina de metal sobre un bloque macho. El cojín de caucho se encuentra en un recipiente de acero. Cuando el punzón que se observa ahí desciende, el caucho rodea la lámina produciendo una presión que deforma la lámina, haciendo que ésta tome la forma del bloque. Este proceso se limita a formas poco profundas, porque las presiones generadas por el caucho son de hasta 10 megapascales, lo cual no es suficiente para evitar el arrugado de piezas más profundas. La ventaja que tiene este proceso es el bajo costo de las herramientas, ya que el bloque de horma puede ser hecho de madera, plástico o cualquier material que sea fácil de formar, y el cojín de caucho puede usarse con diferentes tipos y formas de bloque. Este proceso se usa para producciones que no sean en masa, como la de la industria aérea, que es encima allí donde se creó este proceso. El hidroformado es similar al anterior, solo que se sustituye el cojín, el de caucho, por un diafragma de caucho que tiene que dentro de ese diafragma hay un fluido hidráulico. Bueno, esto permite aumentar la presión que forma la parte de trabajo, hasta más o menos una presión de 100 megapascales, previniendo así el arrugado en las piezas profundas. En el video se puede visualizar cómo es el conformado por hidroformado. La presión que se ejerce uniformemente en el hidroformado hace fuerza en la lámina contra el punzón a todo lo largo directamente, y aumenta así la fricción y reduce los esfuerzos de tensión que causan el desgarre en la base de la copa embutida. Bueno, el rechazado es un proceso que implica la formación de piezas axil simétricas sobre un mandril, usando diversas herramientas y rodillos. Hay tres técnicas básicas de rechazado. Una es el rechazado convencional o manual, que es un rechazado en cual una lámina bruta, circular, plana o preformada se sujeta contra un mandril, como se muestra en la figura 1, y se hace girar el mandril.
mientras que una herramienta rígida deforma y conforma el material sobre el mandril, en este caso el rodillo formador. La herramienta puede ser activada manualmente o con un mecanismo hidráulico controlado por computadora. Este proceso comprende una secuencia que requiere de mucha destreza. Se adapta a las formas cónicas y curvilíneas, que de otro modo sería muy difícil y costoso de producir. Los diámetros de las piezas que pueden llegar a producir este proceso de rechazado convencional es de hasta 6 metros. El rechazado por corte, también denominado rechazado motorizado, torneado con flujo, hidrorechazado o forjado de rotación, mantiene el diámetro máximo de la pieza, como se puede visualizar en imagen, pero reduce su espesor. Las piezas características que se producen en este proceso son las cajas de los motores a reacción y los conos de nariz de los misiles. Se pueden formar piezas de hasta 3 metros de diámetro. Esta operación desperdicia muy poco material y puede terminarse en un tiempo relativamente corto. Produce grandes deformaciones, lo que ocasiona la generación de mucho calor que requiere que en el transcurso del proceso se vayan echando flujos de agua. La capacidad de conformación por rechazado que tiene un metal se define como la máxima reducción de espesor a la que puede someterse una pieza en el rechazado sin que esta pieza se rompa. Esta capacidad está relacionada con la reducción del área del material a la tensión, al igual que la capacidad que tiene a la flexión. Bueno, en el rechazado de tubos, el espesor de las piezas cilíndricas se reduce porque se procesa con rodillos sobre un mandril cilíndrico. Se puede aplicar la rotación de tubos para fabricar recipientes a presión, componentes automotrices, como por ejemplo las ruedas de automóviles, de camiones, como piezas de cohetes, misiles y motores a reacción. Bueno, en las imágenes se visualiza diferentes tipos de rechazo de tubos: el externo, el interno y el perfilado. Bueno, conformado superplástico. Las aleaciones con grano muy fino, como la del selenio y aluminio y el titanio, se pueden procesar hasta alcanzar formas complejas mediante este conformado. En este proceso se emplean técnicas comunes al trabajo de metales y al procesamiento de polímeros. La alta ductilidad y relativamente baja resistencia que tienen las aleaciones superplásticas ofrecen las siguientes ventajas. Pueden dar formas complejas a partir de una sola pieza, con detalles finos, tolerancias cerradas y eliminación de operaciones secundarias. Se obtiene ahorros de peso y material debido a la buena formabilidad de los materiales. Se desarrollan pocos esfuerzos residuales en las partes formadas y debido a la baja resistencia del material a las temperaturas que se forman, los herramientales se pueden fabricar con materiales que tengan una resistencia menor que la de los materiales que se usan en otros procesos que trabajan estos metales. De ahí que los costos vienen a ser menores. Los materiales que se usan para este tipo de conformado son ajeros de baja aleación, aceros grado herramienta fundidos, materiales cerámicos, grafito y yeso. Bueno, la selección de este tipo de material depende de la temperatura de conformado que se elija y de la resistencia que tenga la aleación superplástica. Ahora pasamos al conformado por explosión. Bueno, en este conformado por explosión pusimos un video en el cual se puede visualizar que la lámina se aprisiona sobre un dado. Bueno, a través de esto, de este dado, se elimina todo el aire a través de un vacío y se carga de un líquido. Luego se tira el explosivo y este detona.
produciendo una onda que tiene una presión suficiente para dar forma al metal o la forma del metal laminado que queremos. La presión máxima debida a esta explosión generada en el agua se calcula con la ecuación que se muestra en el costado derecho, donde P se mide en psi, K es una constante que depende del explosivo, W es el peso del explosivo en libras y R es la resistencia del explosivo a la superficie de la pieza en pies. Y A es una constante que por regla general se toma como 1,15. El inconformado por explosión es versátil, casi no hay límite de tamaño de la pieza y se adapta en especial para series de producciones pequeñas y piezas grandes. Las propiedades mecánicas de las piezas fabricadas mediante este proceso son iguales a las fabricadas con los métodos convencionales de conformados que estábamos viendo. Bueno, ahora continuará mi compañero. Gracias. El conformado con impulsos magnéticos también se llama el formado electromagnético. En particular utiliza una bobina y un impulso de corriente. ¿Cómo funciona? Bien, nosotros tenemos una bobina a la cual la energizamos. Esta bobina genera un campo magnético que me genera corrientes parásitas dentro del tubo que estoy marcando, ¿no? Esas corrientes parásitas generan otro campo magnético, digamos parásito, el cual se repele con el de la bobina. Esto hace que genere una fuerza mecánica, un movimiento que logra el conformado de la lámina a través de impulsar estos tubos. Hay que tener en cuenta la fuerza magnética, el campo electromagnético, la bobina, y es un método de alta velocidad de energía también. ¿Cuáles son las ventajas de este método? Reducción de las arrugas, mejor en los límites de deformación, no tener cortado, reducción del desgaste y en particular del proceso, y mejor reproducción de la matriz o una reproducción más específica. Por otro lado, tenemos el conformado por repujado. ¿Qué es? Básicamente es un conformado para lograr doblar chapas metálicas. ¿A través de qué? Bien, se utiliza un bombardeo. En particular, el bombardeo es con bolas de acero o también puede ser con aire bombeado por una boquilla. Bueno, como dijimos, es para producir curvaturas. En una parte se hace una compresión y en la parte posterior, digamos, se produce el bombardeo. Bien, este bombardeo mejora la vida de la fatiga en la lámina. Su aplicación más usual es en las alas de los aviones en la aeronáutica. Bien, otros procesos de conformado de la lámina. Tenemos el conformado con láser del metal laminado. ¿En qué se basa este conformado? El láser, al aplicarlo sobre una lámina metálica, lo que hace es generar un gradiente de temperatura, ¿no? Este gradiente de temperatura lo que hace es lograr, o sea, es tan fuerte que logra doblar la lámina o la chapa y así se la puede conformar, digamos. Un proceso similar es un conformado ayudado por láser. Bien, este proceso se basa en hacer algo similar, pero se lo dobla, o sea, solamente se lo calienta el material, se logra una fluencia necesaria y luego con otro método se dobla el conformado por lámina. Por eso se llama conformado ayudado por láser. El conformado electrohidráulico, que es el que tenemos en la figura, se basa en un circuito, en un dispositivo que simula una carga explosiva y que al activarse me genera una onda de choque. Bien, hay una formación de una burbuja de gas. Esa onda de choque es la que termina formando mi producto. Normalmente se utiliza para productos pequeños. Bien. Después está la mezcla de gas en un recipiente cerrado y la de gases licuados, que son bastante similares. Bien. La mezcla de gas funciona como un motor de combustión, el que se empuja una vez activado el gas, digamos energizado, en un recipiente cerrado, logra hacer algo similar y forma el producto. Lo de gases licuados es
básicamente lo mismo, cambia el gas. La fabricación de estructuras de panal. Bien, tenemos nuestro núcleo de panal y formas corrugadas. Bien, hay dos procesos para realizar esto. Uno es el proceso de despliegue, que en particular se basa primero en un corte. Bien, se lo corta al material inicial, luego la parte adhesiva, digamos, se pega los internodales de él. Luego de eso se hace un curado en un horno para que esto adhesivo que se puso se dote de mayor resistencia, una unión más firme, y luego se procede al corte. El proceso de corrugado varía levemente. Primero se lo hace pasar por rodillos que lo dotan de esta forma. Luego de eso se hace un corte. Luego de eso el proceso de adhesivos que mencionamos anteriormente, el curado. Y por último la estructura de emparedado, que es la que vemos acá en la figura, que se basa en ponerlo dentro de una chapa metálica, muy parecido al cartón corrugado. Luego tenemos la resistencia de las piezas de metal laminado a la abolladura. Bien, razones y parámetros relevantes. Bien, ¿por qué se produce? En particular, debido a esfuerzos dinámicos, normalmente de un objeto exterior que impacta, como dijimos, de forma dinámica, sobre nuestro, puede ser láminas de automóviles, de electrodomésticos, etc. ¿Cuál es su parámetro más importante, digamos? ¿Qué tenemos que tener en cuenta nosotros para diseñar la lámina, teniendo en cuenta que puede producirse este abollado? Nuestro parámetro importante para el diseño tiene que ser la tensión de fluencia dinámica que va a soportar nuestra lámina. Y acá hacemos una comparación entre la fuerza dinámica y las fuerzas estáticas. ¿Por qué la tensión de fluencia dinámica y no la estática? Porque las fuerzas dinámicas, cuando impacta un objeto externo sobre nuestro material, tiende a concentrar en la lámina, y por eso se produce estas obstrucciones mucho más localizadas. Bien, en cambio las fuerzas estáticas, la lámina tiende a absorberlas y a distribuirlas por el material. Bien, pasamos al equipo conformado para hojas o láminas metálicas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para seleccionar un equipo si queremos fabricar o darle este acabado a las láminas metálicas, ¿no? Bueno, nuestro equipo básico comienza en las prensas: mecánica, hidráulica, neumática, neumática o hidráulica. Bien, esto va a depender de lo que queremos hacer y las ventajas de cada una de ellas. Pero ¿cuáles son los parámetros básicos que tenemos que tener en cuenta? El diseño. Bien, el diseño del proceso, cómo va a ser nuestra construcción y qué rigidez queremos tener y durabilidad. Bien, y cuáles son los objetivos, bien, de esto. Un funcionamiento eficiente. ¿Qué quiere decir? Nosotros necesitamos que la máquina funcione de una forma que nos permita hacer productos competitivos con estas tres características de abajo: una gran producción, un buen control dimensional de nuestros productos y una alta calidad también de los productos. Bien, a eso se refiere un funcionamiento eficiente para que económicamente sea rentable. Ahora tenemos la selección de la prensa. Bien, ya vimos que es importante en la diapositiva anterior la prensa, que es la base, digamos. Bien, va a depender de qué, del tipo de operación que nosotros querramos hacer. A ver, ya mis compañeros mencionaron varios tipos de operaciones. El tamaño, la forma de la matriz, qué herramientas vamos a requerir, la longitud de la carrera, esto dependiendo del proceso, la cantidad de golpes por minuto, la reproducibilidad, la altura de cierre, la cantidad de correderas. Esto depende mucho también del tipo de la prensa, pueden ir de una hasta más, las fuerzas máximas que requerimos. Y algo muy importante que se estuvo desarrollando es la forma de cambiar los dados y el tiempo del cambio de los dados, porque es lo que más se tiende a desgastar en servicio. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta qué forma y qué tiempo nos vamos a tardar en cambiar esos dados, porque no podemos dejar de producir una gran cantidad de tiempo, porque económicamente sería desastroso para la empresa. Entonces son ya parámetros muy importantes que tenemos que tener en cuenta, y en particular el SMDE
es una forma estudiada de cómo cambiar y en cuánto tiempo se demoran los dados, y está tan estudiado que en 10 minutos ya podemos cambiar los dados, o sea, tenemos mucha fluidez para seguir trabajando. Bien, eso es todo. La bibliografía consultada son los manuales que nos dejó la cátedra para la consulta, y por otro lado quisimos poner las imágenes externas a los manuales. Muchas gracias.